Ya. Muy bien. Yo me acuerdo que habíamos terminado ya de manera general el aspecto de la conformación de lo que es la posición o postura de los pacientes de patologías fundamentalmente neuromusculares. Ahora vamos a ver algunas posturas que son propias del enfermo cardiológico. ¿Ya? Ahí está lo que se conoce como ortopnea, Fowler o semi-Fowler. Ustedes saben que los pacientes, esto generalmente es en pacientes internados, chicos, ya no es tanto en consulta externa, pero se supone que en consulta externa los pacientes están más estables y los que tienen una disnea marcada, la insuficiencia cardíaca, el signo principal o cardinal es la disnea. Por lo tanto, esto obliga a que el paciente permanezca en una postura que lo obliga a su enfermedad. No se olviden la clasificación que habíamos hecho acerca de los hábitos, de la posición o postura o el decúbito, que también se denomina cuando el paciente está recostado o echado en la cama, el decúbito o forzado en realidad o impuesto por su propia patología, porque ahí lo que hace es disminuir su principal síntoma o la molestia que lo aqueja más. Ahí tenemos lo que nosotros llamamos Fowler o semi-Fowler. Esto es propio de los pacientes cardiológicos. No se olviden que un corazón grande, ¿no?, produce una insuficiencia cardíaca, hacia adelante produce una disminución del gasto cardíaco y en el retorno produce un encharcamiento en los órganos, tanto en extremidades, por eso se hinchan los pies, en las vísceras del abdomen. Ahí está, por ejemplo, la hepatomegalia, esplenomegalia, congestión de los órganos abdominales, etcétera, y hacia arriba la ingurgitación de las venas yugulares. Esto porque el corazón no es capaz de recepcionar toda la sangre y expulsar toda la sangre que le llega, por lo tanto, hacia adelante lo que produce es disminución del gasto cardíaco y en el retorno venoso produce un encharcamiento. Entonces, aquello va a determinar una disnea marcada en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, estos pacientes se internan y la postura clásica que ellos adoptan es la de Fowler o semi-Fowler. ¿Eso qué significa? Sentado o semisentado. En esta imagen que ustedes están viendo, chicos, en esta imagen que ustedes están viendo, es una posición prácticamente Fowler. Cuando decimos Fowler, cuando tiene un ángulo de aproximadamente 90 grados centígrados en relación a la postura y obviamente la posición de la cama. Cuando se tiene un ángulo de más o menos 45 grados, ¿no?, por acá, se dice que es semi-Fowler o semisentado. En conjunto, aquella posición o postura que el paciente tiene más la disnea, porque estos pacientes lo que hacen es respirar de manera taquipneica y polipneica, quiere decir respiraciones más profundas y más seguidas, más la postura, determinan algo que nosotros conocemos de manera general como ortopnea. Entonces, cuando nosotros hacemos una evolución en el paciente, después de haber hecho la evolución que les decía, lo subjetivo, que es mucho más corto, lo objetivo que es el examen, siempre decimos, por ejemplo, paciente al examen físico general, porque siempre se empieza con el examen físico general, paciente en posición ortopneica. O directamente hay otros que dicen paciente en posición Fowler o semi-Fowler. Facies, luego se va a la facies y vamos a ir a la facies. Facies disneica, por decir, porque obviamente los pacientes tienen ese tipo de facies. Entonces, esto de la posición ortopneica o Fowler o semi-Fowler es casi exclusivo en realidad de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esto es ya la práctica hospitalaria que van a tener ustedes en sus años de formación, todavía que les falta, además de lo que es el internado y la residencia. Van a ver a un paciente que está sentado, semisentado, con una facies disneica, o si quieren con una mascarilla inclusive o con una bigotera nasal. Con seguridad, chicos, ese paciente es cardíaco. No piensen que es asmático, que tiene neumonía ni nada de aquello. Obviamente hasta antes de la aparición del COVID, ¿no? Ahora, si se los pone a un paciente con COVID y un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada al lado, quizás no puedan hacer una especie de diferenciación, pero es muy sencillo darnos cuenta. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria por COVID, obviamente están en una sala COVID, entonces no puede estar en una sala de cardiología. Ustedes se van a dar cuenta que por la posición y la postura que adopta un paciente, ya se les puede orientar al órgano o sistema que está enfermo.
¿Ya? Entonces no se olviden, muy sencillo lo de cardiología, posición Fowler o semi-Fowler, sentado o semisentado, que en conjunto, juntamente con una facies disneica, se denomina ortopnea. Un paciente ortopneico directamente, ahí ya sabemos qué es lo que tiene el paciente y nos orienta. Y les digo esto porque todos los días se hace la evolución y todos los días hay que ver en qué posición o postura está el paciente. Luego tenemos también la posición de Bleichmann. La posición de Bleichmann, yo les había dicho, chicos, que lean, vamos a empezar, por ejemplo, por Aguilera Leonela. ¿Me puedes decir, Aguilera Jurado Leonela del tercero 2, qué entiendes o qué has leído por posición de Bleichmann? Sí, doctor, en esta posición el paciente está sentado e inclinado hasta las rodillas. También se Ya, denomina signos de almohadón. ya. ¿Y en qué caso se presenta? Porque esto nos interesa mucho. Yo sé, esto también es signo sintomatología o, perdón, postura que adopta un paciente cardíaco. ¿En qué caso se presenta? En la primera habíamos dicho insuficiencia cardíaca, ¿no? Descompensada, obviamente, porque hay pacientes que están compensados y se echan nomás con una o dos almohaditas. La posición de Fowler y semifowler, chicos, la adopta el paciente porque en esa posición ventila mucho mejor los vértices pulmonares y el diafragma entra en mayor movilidad, es decir, el juego del diafragma con la contracción y relajación determina que el paciente pueda ventilar un poco mejor, disminuyendo esa sensación de falta o sed de aire que tienen. Por eso es que adoptan, no porque se ven lindos sentados, no. Es por la enfermedad que les está imponiendo, les está obligando, por eso habíamos dicho de cúbito activo obligado, si es que se acuerdan, ¿no? ¿En qué casos? A ver, que le ayude Alejandro Araceli. La posición de Bleichmann, lo que dijo su compañera Paola está muy bien. ¿Ya? Pero hay una patología que se presenta casi exclusivamente con esta posición. O a pasa Maribel. ¿Quién sabe? A ver, Vallejos José. Doctor. Sí, adelante, Leonela. Doctor, la patología es disnea por pericarditis. Ya, perfecto, está bien. Más que pericarditis, sería desarme pericárdico. Obviamente la primera patología o el primer episodio, estadio, es la pericarditis, que es un proceso inflamatorio muy doloroso del pericardio, pero posteriormente aparece el desarme pericárdico y eso determina que las hojas del pericardio ya no chocan entre sí, es decir, ya no hay dolor y entonces aparece simplemente la disnea porque hace una insuficiencia cardíaca también, pero secundario a que no puede recepcionar la sangre en el periodo diastólico porque hay líquido que está actuando alrededor del músculo cardíaco, está actuando como una coraza o como una capa o qué sé yo, algo que evita la distensión de las cavidades, es decir, tanto las aurículas y en la segunda parte del llenado rápido ventricular los ventrículos. No pueden distenderse y no pueden descargar su contenido de sangre en las aurículas en el ventrículo porque el líquido que los rodea lo impide, ¿no? Entonces estaríamos hablando en realidad en lo que es el desarme pericárdico moderado. En el desarme pericárdico leve no hay esto. Y además no van a ver en todos los pacientes, ustedes van a ver muchos pacientes con desarme pericárdico en nuestro medio, de diferente naturaleza, hasta la tuberculosa por si acaso, ¿no? No solamente de naturaleza cardiológica. El desarme pericárdico van a verlo en los niños, esta posición que ya lo dijo su compañera Paola Leonela, de que se presenta o sea, la forma clásica que se presenta es el paciente o el niño sentado. Generalmente se presenta en los niños, por eso les decía, sentado con las rodillas flexionadas, como ven la imagen acá, ¿no? Las rodillas están dobladas o flexionadas. Los brazos a manera de cinturón abrazan ambas rodillas y para que no le cause molestias tanto en el codo como en las rodillas, se ponen una almohada entre las piernas y abrazan a la almohada. Por eso se llama también signo del almohadón, chicos, ¿ya? Esto en las personas adultas nunca lo he visto, no o sea, tantos años que he estado en el Hospital Santa Bárbara en el servicio de cardiología, no lo vi. En los niños es de mayor frecuencia este tipo de presentación de cúbito denominada posición de Bleichmann, desarme pericárdico moderado. Tenemos otra posición o postura que se llama plegaria maometana. A ver, Vallejos José, ¿en qué consiste plegaria maometana?
Barañado María Elena. Barrientos Sonia. A ver, adelante, ¿quiénes levantaron la mano? Doctor. Sí, Doctor. sí, adelante. Doctor, buen día. Esto se presenta, bueno, los pacientes se apoyan entre los talones, las rodillas o los codos, y esto se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca severa Ya, o derrame pericárdico severo. ya, perfecto. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosalí, doctor. Guarayo. Guarayo. Ya, perfecto. Era pancreatitis, doctor. Ya, Es una posición, bueno, que nos va a favorecer la respiración. ya. A ver, sí favorece la respiración. No te he escuchado bien. ¿Con quién? A ver, otra vez repítamelo, por favor. Doctor, ¿no me está escuchando? Ahora sí, ahora sí. Que esta posición nos va a favorecer en la respiración porque los pulmones van a tener un poco más de espacio para expandirse. Ya, perfecto, muy bien. A ver, hay otras patologías más, no solamente la cardiológica en la que se presenta, pero es más propia de esta patología que ha mencionado su compañera, como es el desarme pericárdico severo. Pancreatitis, doctor. Sí, en la pancreatitis también, pero eso es por el dolor, más que por la disnea, ¿ya? En cambio, en este caso, habíamos dicho, la insuficiencia cardíaca de cualquier naturaleza, ya vamos a ver nosotros en semiología cardiológica, que la mayoría de las enfermedades, ¿no?, terminan siempre en cierto grado de insuficiencia cardíaca. En este caso hablamos de insuficiencia cardíaca severa. Y el desarme pericárdico severo obviamente también va a provocar una insuficiencia cardíaca severa. Y obviamente si sigue avanzando un shock cardiogénico que nosotros llamamos obstructivo, ¿ya? No restrictivo, obstructivo. Ya van, seguramente en fisiopatología también ya están viendo aquello o van a ver la diferencia entre insuficiencia cardíaca o el shock de origen obstructivo, distributivo, todos los tipos de, bueno, son 4 tipos de shock que van a ver ustedes y nosotros vamos a complementar o simplemente vamos a tocar aquella circunstancia cuando veamos la insuficiencia cardíaca. Derrame pericárdico moderado. ¿En qué consiste la plegaria mahometana? Hace alusión a la religión que profesan los de Medio Oriente. Ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Su profeta Alá y su... Bueno, en realidad creo que es Mahoma, en realidad no estoy muy seguro. Ellos lo que hacen es arrodillarse primero, ponerse en la punta de los dedos y apoyar la rodilla en el piso e inclinarse hacia adelante tocando con la palma de las manos y la frente el piso, ¿no? Pero eso lo hacen de manera voluntaria. En cambio, esta enfermedad impone, por eso estamos hablando de cúbito, impone esta postura porque esto determina que los pulmones puedan expandirse más porque el derrame pericárdico obviamente ocupa gran espacio de la caja torácica, fundamentalmente el lado izquierdo, y va a provocar insuficiencia o la disnea que les va a obligar a adaptar esta posición. Ya, entonces, no se olviden, insuficiencia cardíaca severa, pero provocado por, fundamentalmente, si les preguntara en un examen, van a colocar derrame pericárdico severo, ya, plegaria mahometana. Y también tiene razón su compañero en otra patología digestiva como es la pancreatitis aguda, pero ya no es impuesto tanto por la disnea, sino por otro tipo de circunstancia como es el dolor. Ahora sí, con eso vamos a terminar. Hay algunas otras posturas más, ya les comenté creo, pero que no son tanto de origen patológico o impuestos por la enfermedad, sino las que nosotros mismos hacemos como médicos que el paciente adopte para facilitar algún procedimiento manual o algún procedimiento instrumental para la revisión médica. Por ejemplo, tenemos la posición de Sims. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la posición de Sims? ¿O en qué consiste? O la posición de Trendelenburg, o la posición ginecológica. ¿Han leído, chicos? Doctor, la posición de Trendelenburg quizás serviría para pacientes con hipotensión. Ya, en primera instancia, eso es lo primero que hacemos. Obviamente, no sé si se acuerdan ustedes o han visto.
Lo primero que hay que hacer en una persona que tiene, digamos, síncope o pérdida de estado de conciencia es le elevan las extremidades superiores, ¿no es cierto? Han visto. Lo ponen al suelo y elevan las extremidades superiores. Esa es la posición de Trendelenburg. Pacientes de costado, de cúbito dorsal y elevación de las extremidades superiores. Ya eso depende qué es lo que queremos hacer. Pueden hacerlo a 90 grados, a 45 grados, a 30 grados, no lo sé. Dependiendo qué es lo que quieren. ¿Cuál es el motivo para aquella situación? A ver, díganme, ¿por qué creen que elevan los pies? La circulación, doctor. Muy bien. Todo paciente que tiene síncope, en este caso un desmayo de manera súbita, se supone que es por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y cuando hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, el cerebro es el que más siente, no puede estar mucho tiempo sin oxígeno y sin glucosa. Por lo tanto, ya sea por hipotensión, como ya lo dijo su compañera, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y lo único que nos debemos hacer es facilitar el retorno venoso al corazón y de la sangre y del corazón la sangre pueda llegar a través de las carótidas y las arterias meningias hacia el cerebro. Se eleva las extremidades superiores para facilitar el retorno venoso. Ya, pues no se olviden que las venas en las extremidades inferiores pueden contener bastante sangre y fundamentalmente cuando hay vasodilatación y cuando elevan las extremidades están favoreciendo el retorno venoso, mejorando el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral como definitivo. Pero nosotros hacemos esto como tratamiento también. Por ejemplo, en los pacientes que tienen edema en extremidades inferiores, en pacientes que tienen insuficiencia venosa periférica, en pacientes que tienen trombosis arterial, en pacientes que tienen varices grado 3 o grado 4, que es muy pronunciado y que también se acompaña de edema. Es decir, favorecemos la absorción también del edema. Es decir, estos ya no son impuestos por la patología, sino que el médico hace adoptar esa posición para favorecer, en cierto modo, algún tipo de mejora en la clínica que tenga el paciente, inclusive para el tipo de dolor, porque cuando existe, por ejemplo, algún problema de circulación periférica, también existe lo que se llama claudicación intermitente, que es dolor en extremidades inferiores, fundamentalmente a nivel de la pantorrilla. Después la posición ginecológica, ya saben ustedes, han debido ver cómo se hace el parto, cómo se hace una especuloscopía, cómo se hace una revisión ginecológica, ¿no es cierto? El paciente en decúbito dorsal con las piernas dobladas y separadas, apoyadas en las pierneras, esa es la posición ginecológica. Y la posición de Sims es más o menos similar a esta, con paciente inclinado hacia adelante, pero no con la cabeza apoyada en el piso ni la palma de las manos. ¿Para qué? Para hacer el tacto rectal. ¿Ya? Inclusive hay otras posiciones en las que se pone decúbito lateral con una pierna extendida y la otra pierna doblada para también favorecer el tacto rectal, fundamentalmente en el examen de la próstata en los varones. Eso no son impuestos por la enfermedad, sino son las que nosotros hacemos que por la utilidad que nos representa que el paciente pueda adoptarlo para facilitar un procedimiento manual e instrumental como les acabo de decir. Bien, hasta ahí está claro, chicos. Si tienen alguna duda, ya les he dicho, tienen toda la libertad de preguntar. ¿Quieren aumentar algún otro tipo de posición o postura? Adelante. Todos tenemos el derecho a participar y a aprender. Muy bien. Si no tienen ninguna otra duda acerca de la actitud o el decúbito, nos vamos a la segunda parte del examen físico general, que como les había dicho es la facies, ¿no? Paciente en decúbito dorsal activo, facies. Bueno, ¿qué tipo de facies? Ya vamos a empezar a hablar de facies. A ver, vamos a empezar con el tercero 3. Está Aguilar Edith. Aguilar Edith, ¿qué entiende por facies? Aguilar Edith o Alejandro Stephanie. Doctor, Adelante. las facies en general son los aspectos de la cara, lo cual llegan a ser los rasgos expresivos, los cuales también nos pueden denotar alguna enfermedad, como también nos pueden denotar el estado de ánimo, la nutrición, la hidratación del paciente. Ya, está bien. A ver, ¿alguien más que quiere argumentar o apoyar a lo que ha dicho su compañera o aumentar algo? Alfaro Sergio, Aramayo Eliana o Barjas Rodrigo. A ver, cualquiera de los tres.
Doctor, buen día. Buen día. Así es la expresión de la constitución anatómica de la cara que nos sirve para detectar signos y con ello llegar a un diagnóstico, doctor. Ya. Ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de facies. Llegaremos a un concepto en consenso. La facies, en palabras simples, es la expresión de la cara o los rasgos fisiomímicos de la cara, que ya sea por alteraciones en la circulación de los vasos subdérmicos o por contractura de algunos grupos musculares de la cara, nos van a nosotros, es decir, al observador estamos hablando nosotros como médicos, nos puede orientar a alteraciones o alguna enfermedad de algún órgano o de un sistema, o directamente llegar a un diagnóstico. Hay patologías que simplemente con ver cómo está el rostro o la facies o ese conjunto de expresiones nos van a decir el diagnóstico. Les doy un ejemplo, ¿sí? Cuando un paciente, ya lo han dicho, no solamente de patología orgánica, sino también de patología de tipo psicoemocional. Cuando una persona está triste, se nota en la cara. Cuando una persona está alegre, se nota en la cara. Entonces uno se da cuenta, no es necesario preguntarle, doctor, ¿usted está enojado? Si me van a ver con un rostro desencajado, con las órbitas salientes, qué sé yo, mostrando mis dentaduras. Es decir, ahí uno se da cuenta que ya estoy enojado, ¿no? No necesitan preguntar. Entonces, a eso se denomina. Nosotros como médicos tenemos que ser capaces de poder leer las expresiones del rostro. A eso se refiere un estado de ánimo. Si ustedes ven a una persona, por ejemplo, que mientras le estén hablando se pone roja, ¿no? Entonces ya ustedes van a ver como en esta imagen, este emoticon que están viendo acá, por ejemplo, ustedes saben y manejan muchísimo más los emoticons cuando dicen o están conversando y alguien les hace enojar y lo que hacen es mandar este rostrito que es de enojado, ¿no es cierto? Y cuando ustedes están de acuerdo, mandan este tipo de emoticón, o cuando se ponen rojitos o avergonzados, ponen esta carita. Entonces es lo mismo, la facies es eso lo que hace, ¿ya? Es la lectura de la expresión fisiomímica del rostro. Entonces, hay patologías que vamos a ver ahora que se denotan en la cara, ¿ya? Y es lo primero que nosotros vamos a ver. Se nota en el rostro todo lo que significa o la alteración orgánica que determina esa enfermedad. Y vamos a hablar, o vamos a iniciar hablando de facies de origen cutáneo adiposo, es decir, que está la alteración a nivel de piel y tejido celular subcutáneo fundamentalmente. Acá tenemos una facies que lo mencionan la mayoría de los libros, es la facies sifilítica, con un signo fundamental que es la nariz en silla de montar. A ver, alguien de ustedes que me haga recuerdo, ¿qué es la nariz en silla de montar? Ya habíamos hablado. El aplanamiento de la pirámide nasal, doctor. Ya, perfecto. Eso es lo que ocurre, es por destrucción de la pirámide nasal en la sífilis terciaria. Obviamente tienen que tener esa posibilidad de discriminar todavía de que no se haya caído, haya recibido un golpe y haya sido una fractura nasal más que una facies sifilítica o el signo de la nariz en silla de montar. ¿Ya? Entonces, este tipo de facies se caracteriza por tener un aplanamiento, destrucción de la pirámide nasal, como ya ha dicho su compañero, ¿no? Corresponde a la sífilis terciaria o congénita que nosotros podemos decir. Y lo que más lo caracteriza. Después puede tener también, que si una frente amplia o puede tener una especie de nudosidades a nivel de la parte lateral de la frente, pero no es específico. Lo característico es el signo de la silla de montar, ¿ya? Entonces, facies sifilítica caracterizada por la nariz en silla de montar. ¿Ven ustedes aquello? Entonces ya les orienta a que el paciente tuvo o la madre le transmitió a la paciente durante el periodo de gestación la sífilis. Es decir, ya nos orienta, no necesitamos ni preguntar siquiera. Luego tenemos la facies lúpica. A ver, ¿alguien me puede decir en qué consiste la facies lúpica o qué lo caracteriza fundamentalmente?
Doctor, es que la paciente tiene, o sea, como dice, facies lúpida, puede ser lupus eritematoso, un enrojecimiento de las mejillas que hace alusión a las mariposas. Ya, en realidad es una enfermedad que se conoce como colagenopatía, está dentro de las colagenopatías, ¿no es cierto? Tiene muchos criterios para hablar de lupus como tal, entre ellos la parte clínica, los síntomas que va a presentar, la parte de signos que nosotros vamos a encontrar en el examen físico y la parte laboratorial. Ahí estará que si las células LE, las células anti-ANA, anti-DNA, que ya van a ver en reumatología en 5º año. Y lo más característico que van a encontrar es el signo de las alas de mariposa. El signo de las alas de mariposa. Como ustedes ven, es una especie, ¿no?, de hiperpigmentación o enrojecimiento a nivel de la pirámide nasal y a nivel de las mejillas. Si se fijan y si tenemos un poquito de imaginación, esto parece el cuerpito de una mariposa y acá están con las alas extendidas, ¿no? Por eso se conoce como signo de las alas de mariposa. Esto se presenta como signo casi exclusivo de lo que es el lupus eritematoso. Pero si ustedes conversan y hay signos, y síntomas de un lupus, más un laboratorio compatible, ya está hecho el diagnóstico. Pero solamente con la facies ya nos orientaría un poco a lo que es el lupus como tal. Entonces, estamos viendo y estamos describiendo algunos signos propios de lo que se encuentra en la cara, la facies, ¿ya? Ahí tenemos otro que es muy característico y típico, fundamentalmente en los niños o en los escolares. En los adultos no hay tanto esto de la facies febril, salvo algunas características. A ver, facies febril, ¿en qué consiste? ¿Quién me lo puede describir? Doctor, Adelante. la facies febril se caracteriza por el enrojecimiento de los pómulos Ya, que contrasta con la palidez del resto de la cara y ya, también de la mirada brillante. ya, mirada brillante. Se caracteriza por la hiperemia. No se olviden que la fiebre lo que hace es producir vasodilatación y al producir vasodilatación produce mayor llegada o aflujo de sangre a la red vascular de la cara, ¿no? Y eso va a determinar una congestión en realidad de los labios, de la lengua, de la conjuntiva, es decir, los ojitos ustedes van a vertir un poco las conjuntivas y van a ver que está todo rojo, inclusive las escleras se vuelven rojas, ¿no? ¿Y qué más? Obviamente se acompaña de aumento de la temperatura al tacto, como ustedes están viendo acá, y puede haber también gotitas de de sudoración, no se olviden. Facies febril. Estamos hablando solamente de facies febril, porque de eso vamos a ver la boca seca, lengua seca, vamos a ver taquicardia, aumento de la presión arterial, van a ver todo lo que se refiere a aumento de la circulación cardíaca en sí, es decir, van a encontrar que va a haber aumento del gasto cardíaco y todo lo que implica cuando ocurre aquello, ¿ya? Facies febril. Esto es esas caritas chaposas, ¿no es cierto? Se ve mucho más en los niños. En los adultos sí van a ver aquella mirada brillante y todo lo demás, y la boca seca, la mucosa oral, estoy hablando, ¿no? Y el resto de la cara un enrojecimiento. Facies febril. Entonces, cuando ustedes ven a un niño con esa característica, obviamente ya tienen que sospechar que hay fiebre, aunque no les dirá cuál es el origen de la fiebre, pero ya nos orienta que el paciente tiene elevación de la temperatura corporal. Facies leonina. A ver, ¿quién quiere describir la facies leonina?